Ahí está, ya se está grabando. Bien, muchas gracias. Como les estaba diciendo, en el caso en el que se presente una de estas situaciones, vos, en uno de los reels que pasaron, creo que ayer o hoy, digamos, en Instagram de ciclos cortos de la Tecnicatura y Licenciatura, que les recomiendo que lo sigan, ahí te dice que si vos todavía no te llegó el mail, todavía no podés acceder al aula virtual, en ese caso te dice que toques el enlace, ¿ok? Si vos ya lo hiciste esa parte, los que no lo hicieron, hágalo y están en la misma situación de su compañera. En el caso de que vos ya lo hayas realizado, existe también un canal de WhatsApp de matemática en donde no tan solo subieron el cuadernillo, sino que también van subiendo las actividades. Por supuesto que vos vas a tener acceso a la actividad anterior, ¿ok? Vos recién estás en la clase 3 y debe estar en el canal hasta la clase 2, ¿ok? De las actividades. Entonces, ya sea por el canal de WhatsApp de matemática o ya sea por inscribiéndote, entrando por este enlace a través de Instagram, van a agilizar el trámite para que vos ya la semana entrante esa situación ya esté resuelta y puedas acceder al aula virtual. En el caso de que no, vos vas a ir presentando un poco más demoradamente, digamos un día después de lo que nosotros tenemos clase, en el caso de matemática y con física capaz que te pase lo mismo, pero al menos lo vas presentando y tu asistencia está cubierta. Igualmente tu asistencia queda registrado acá, porque se graba la clase, se grabó la clase del martes, se grabó la clase del miércoles y hoy también se va a grabar la clase completa. Y grabándola la clase, acá aparecen cuáles son los participantes que han ingresado, que yo fui admitiendo, como para que te quedes tranquila de que vos asistiendo a estas clases, por más que presentes las actividades con demora, tu asistencia está cubierta y nos queda todavía la semana que viene como para que se pueda resolver ese inconveniente, que lo hemos suplido utilizando este canal de WhatsApp y a través de ese canal vos no tan solo tenés el cuadernillo de matemática, sino que también lo debes tener al de física y al de introducción a la vida universitaria y tenés acceso también a las actividades. Con un poco de demora, pero vas a poder cumplir en tiempo y forma hasta el 3 de abril, que va a ser ya la finalización del cursillo de manera presencial y tenés todos los requisitos cubiertos. ¿Ok? De nada, Maricel. Bien, sigamos con donde nos habíamos quedado, ¿ok? Entonces, como les estaba explicando, volvamos a recordar, me interesa mucho, y a casi todos los profesores de matemática nos interesa, que les quede claro el tema de la terminología, ¿ok? Entonces, todos los números, todos aquellos números decimales que yo no los pueda expresar como una fracción, como la que tienen acá en esta diapositiva, que una fracción es m sobre n, que no es otra cosa que la división entre m y n, en donde m es el numerador y n es el denominador, ¿ok? De cualquier número racional, esta expresión decimal de esta fracción no es ni exacta ni periódica. Por lo tanto, todos aquellos números que yo no los puedo expresar así, yo los considero dentro del subconjunto de los números irracionales. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto raíz cuadrada de 2, habíamos visto que este valor ya lo van a entender con el transcurso de la clase, tanto en energía sustentable como en higiene y seguridad y como en logística, cuando estudiamos la parte del logaritmo? Pi, este sí lo conocemos, ¿ok? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que solo utilizábamos 3,14 y para la gran mayoría que había intentado alguna vez en su vida hacer algo relacionado con el círculo, ¿ok? Sabemos que el diámetro es pi por radio al cuadrado, ¿ok? Y siempre nos dijeron que pi es 3,14 y ahí se quedaba. No. Acá lo que nosotros observamos, que todos aquellos números que formen parte, entre otros, pi es uno de los números notables de los irracionales, tienen todas estas cantidades decimales y acá no se termina, ¿ok? En este 5, acá no se termina, continúa de manera infinita sin encontrar, y fíjese, no se repiten, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, no lo puedo llevar de ninguna forma, ya sea a una fracción o a un número
decimal que sea exacto o que sea periódico, ya sea puro o mixto. No se puede, ¿ok? En esta parte no se puede. Entonces, por eso lo tomamos como los ejemplos de los números irracionales más notables, digamos, o por así decirlo, más representativos. Bien, entonces, como nosotros ya vimos en las clases anteriores los números naturales, habíamos visto los números enteros, habíamos visto los racionales y también vimos los números que son irracionales, ya habíamos completado el conjunto de los números que se llama, que están puestos en este diagrama de Venn, los reales, ¿ok? Faltan los imaginarios y los números complejos como para que nosotros podamos conocer y llegar a entender todo este complejo, este mundo que son de los números, ¿ok? Bien, entonces, simbólicamente, digamos, lo podemos representar de esta manera. Entonces, eh, tienen propiedades, este conjunto de los números reales, que lo vamos a ver ahora a continuación, como lo pueden ver en esta recta. La forma en la que nosotros normalmente, y estamos acostumbrados a trabajar, capaz que es la primera vez que ustedes los ven separados así como subconjuntos, todos los que forman parte del conjunto de los números reales, pero por lo general nosotros tenemos internalizadas estas rectas que tenemos acá, ¿ok? Que sabemos que de este lado vienen los números negativos y sabemos que acá no tienen fin, porque digamos tiende a infinito, todos los números que son positivos. El cero es lo que separa los números positivos de los números negativos, ¿ok? Por eso en una de las actividades se les pide que de manera muy breve y en 5 renglones, simplemente ustedes eh, expliquen si consideran de que el cero tiene signo o no tiene signo, ¿ok? Porque, como le venía contando en las clases anteriores, el cero es muy importante su incorporación dentro del conjunto de los números, que me encantaría hablar un poco de historia, digamos, con ustedes, pero a veces es tan escueto el tiempo que tenemos en el cursillo y a veces cuando estamos en las clases presenciales, ya cuando arrancamos con la materia en sí, tenemos que cumplir con el programa que a veces no puedo destinar una clase como para poder hablar de la historia, de lo rico que es, cómo se fueron incorporando todos estos valores que nosotros hemos nacido ya conociéndolos de esta manera y que si ustedes conocieran la importancia del por qué están incluidos, creo que les avisoraría o les abriría como un abanico mucho más rico en el conocimiento de lo que nosotros vemos acá en matemáticas. Como estábamos observando, es infinito, digamos, tanto para la parte negativa como para la parte positiva, la cantidad de números que existen dentro de esta recta real. Que si acá a esta recta nosotros trazamos una recta vertical exactamente en el cero, es en donde se estaríamos graficando los ejes cartesianos. Y es en el lugar, y esta recta que atraviesa de manera vertical exactamente donde está el cero, tiene exactamente los mismos requisitos que en la parte horizontal. En los ejes cartesianos en donde nosotros graficamos las funciones de las ecuaciones que lo verán mucho más adelante. La cantidad de números reales entre dos números reales es infinita, ¿sí? Esto se conoce como la densidad. Esto, chicos, así que parece como muy simple de decirlo, existen hasta posturas filosóficas con respecto a el avance, hacia el movimiento. Trajo, pero debates enormes filosóficos con respecto al movimiento y con respecto a cómo se traza, digamos, la recta real, porque quiero que observen lo siguiente, así como para que entiendan por qué se arma una cuestión filosófica. Fíjese, si yo digo que entre 0 y 1 y entre 1 y 2, o sea, dos números enteros consecutivos, lo tomé al azar, digamos, en el caso de que sea positivo, pero podríamos verlo en la parte negativa de la misma manera y requiere el mismo análisis. Si yo entre estos dos números digo que hay infinitos números que los puedo clasificar en los números racionales o en los números irracionales, ¿cómo hago para llegar al 2, al menos 2? ¿Ok? ¿Cómo hago de 1 para llegar al 2? ¿Y cómo hago del menos 1 para llegar al menos 2? Entonces hubo filósofos que decían, que concluyeron que el movimiento no existía. ¿Ok? Porque si es infinito,
yo no voy a poder llegar ni me voy a poder mover. Si entre -1 y -2 existen infinitos números para que yo pueda llegar acá, ¿cuánto me va a costar entre el -2 y -3? Si también concluyo de que son infinitos. Entonces, hubo un filósofo que decía, entonces el movimiento no existe, ¿ok? Y por supuesto que no es real, pero se dieron muchos debates al respecto, pero me refiero que detrás de cada una de estas afirmaciones que nosotros hacemos acá, existe un análisis que se lo hizo por muchísimos años detrás de cada uno de estos avances matemáticos que fueron precediéndonos en el tiempo hasta llegar a estos tiempos que nosotros lo podemos afirmar de que es así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entre 1 y 2 puede dividirse en segmentos de 0,1, pero también en 0,01, 0,0001, hasta el infinito, ¿ok? La recta real no tiene agujeros, o sea, acá no hay vacíos, esto es continuo, ¿ok? Esta línea que ustedes acá, que nosotros estamos acostumbrados a decir que si yo asiento el lápiz, ¿ok? Y no lo levanto hasta que termino una recta, en ese caso quiere decir que estamos hablando de una continuidad, también se aplica a la recta real. Tienes dos direcciones, una negativa y una positiva, ¿ok? El cero, como habíamos visto, es lo que nos separa. En la recta real se pueden encontrar los números enteros, negativos, positivos, decimales, irracionales, fraccionarios y el cero. Y el número cero divide la recta en estas dos partes, que era lo que ya más o menos veníamos hablando. Entonces, vamos a las propiedades, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? Así, rápidamente. Si entre X e Y pertenecen, perdón, a los reales, entonces la suma y el producto son operaciones cerradas, ¿ok? ¿Qué quiere decir cerradas? Que si yo sumo dos números que estoy seguro que forman parte del conjunto de los números reales, ese resultado final va a ser un número real, lo puedo asegurar, ¿ok? Estas dos operaciones, tanto la suma como la multiplicación, es cerrado porque yo sé que no interesa el número que yo esté sumando o esté multiplicando, ese resultado va a pertenecer sí o sí al conjunto de los números reales. La suma y el producto son conmutativos, que algo ya lo habíamos hablado. Esta es la famosa frase que dice el orden de los sumandos no altera el resultado. O sea, x más y es igual a y más x, ¿ok? Y si yo multiplico x por y, es lo mismo que multiplique y por x, ¿ok? También son asociativas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si nosotros teníamos la misma operación y podíamos agruparlo de acuerdo a cómo nos convenga, los números que yo quisiera ponerlo entre paréntesis, pero como se están sumando, yo los puedo asociar de la forma en la que a mí me sirva o en la que me resulte un poco más cómodo trabajar. Lo mismo pasa con la multiplicación. Y acá va una de las propiedades que más se utilizan, no tan solo para los ejercicios combinados, en el caso de que nosotros trabajemos en conjuntos de números, sino también y sobre todo cuando trabajemos en expresiones algebraicas, es la distributiva, es la propiedad distributiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo entre paréntesis tengo dos o más números que se estén sumando o que se estén restando y afuera haya una letra o haya un número, de la forma en la que yo puedo sacar estos paréntesis es multiplicando este número por cada uno de los términos que estén dentro del paréntesis, respetando el signo, ¿ok? Entonces, si yo tengo x que se multiplica por la suma de y más z, la propiedad distributiva me dice que yo tengo que multiplicar x por y, que es lo que tengo acá, más x por z. ¿Ok? Eso es distributivo. Todos nosotros pensamos que lo tenemos incorporado, que lo sabemos, sí aplico propiedad distributiva, pero resulta que en el fondo a veces se confunden qué es lo que tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es la operación que está afuera del paréntesis y es multiplicar. Entonces, si está multiplicando, yo multiplico este número con cada uno de los términos que está adentro del paréntesis. Y este es el resultado de haber aplicado esta propiedad distributiva. ¿Qué me dice? Que el cero es el elemento neutro, que era lo que veíamos, pero es el elemento neutro en la suma. ¿Ok? Yo cualquier número que lo multiplique por cero, el resultado siempre va a ser cero. O sea, el cero no es neutro en la multiplicación, sí en la suma. El número que es neutro en la multiplicación es el 1. O sea, yo cualquier número que lo multiplique por 1 va a ser igual al mismo número. A eso se refiere con que sea neutro. No me altere el resultado. ¿Ok?
Todos los números reales tienen opuesto y, excepto el cero, todos tienen recíproco. ¿Qué quiere decir, ¿sí? El opuesto? El opuesto me está indicando el signo, ¿ok? Menos x, ¿ok? Es el opuesto de x, ¿sí? Bien. Ahora, el inverso, ¿ok? Multiplicativo o recíproco, como lo dice acá, es 1/x, es el inverso de x. O, fíjese, lo que habíamos aprendido a final de la clase pasada, si yo quiero subir esta x que está en el denominador hacia el numerador, ¿qué es lo que hago? Todo número está elevado a la 1. Entonces, para poder subirlo y sacar esta barra, yo lo que hago es a x lo subo al numerador con su exponente con el signo negativo, o sea, -1. X a la -1 es el inverso de x. ¿Ok? Ya vamos a ir hilando un poco más fino, digamos, sobre este tema, sobre todo cuando ya empecemos a trabajar con expresiones algebraicas. ¿Ok? Y ahora, sin mediar nada en el medio, quiero que pasemos directamente ya con el tercera clase, que es la parte de trigonometría, ¿ok? Casi todo lo que nosotros estamos viendo ahora en la parte de conjuntos de números, ¿ok? Este, va a ser mucho más profundo. No sé por qué no aparece, denme un segundo, vuelvo a tratar de compartir, así lo vean bien al PowerPoint. Ahí está, ahora sí. Entonces, vamos al maravilloso mundo de trigonometría, ¿ok? Que les cuesta tanto, que les tienen miedo y que ustedes ni bien, me pasaba, digamos, y me pasa en muchos exámenes, que ni bien ven la parte de trigonometría, ya empiezan a ver, digamos, el arco del ángulo, ya directamente ni lo leen. Yo lo que les propongo, chicos, es que después de esta clase y de la clase que vamos a tener el lunes, vuelvo a repetir las fechas, ¿ok? Para que les quede agendado en algún lugar. Hoy es 22, tenemos clases desde las 2 hasta las 15:40, 15:45, por ahí me cuelgo un poquitito más. Vamos a volver a tener el lunes 25 de marzo, también a las 2 de la tarde. El 26 de marzo, o sea, el martes, vamos a tener a partir de las 4 de la tarde. Y el jueves 28 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, que esa sería la última que nosotros vamos a tener de manera virtual. ¿Ok? Entonces, eh, les recuerdo a los que ingresaron un poquitito más tarde que las actividades, tanto de la materia matemática como de física y como de introducción a la vida universitaria, nosotros, cada una de las áreas tiene un canal de WhatsApp. En ese canal de WhatsApp se sube el cuadernillo, digamos, de cada una de las materias con sus actividades. Si ustedes todavía no están logueados, digamos, para entrar al aula virtual, en ese caso, no se hagan problema, porque a través de este canal de YouTube ustedes pueden descargar cada una de esas actividades, las van haciendo, las presentan un poco más tarde, pero tienen acceso y la pueden ir haciendo. A los que ya lo pudieron hacer, a los que ya pudieron ingresar, se habrán dado cuenta de que son muy sencillos, no son muy complejos, porque el ánimo de este cursillo es simplemente que ustedes se animen a hacerlo, se animen a plantearlo, y la complejidad ya la vamos a ir adquiriendo una vez que nosotros avancemos sobre la materia en sí. Entonces, Disculpe, sí, ¿hay un enlace para los canales de WhatsApp? sí, tengo entendido. ¿Hay alguien en esta clase que ya entró al canal de YouTube? Sí, pero parece la clase de ustedes, la primera clase nomás. Eso es todo. Sí, es la única. Sí, estaba esperando yo para ver la segunda clase y no aparecía todavía. Ah, bien, ya ¿Pero lo voy entiendo a... mal o dijo de WhatsApp también? Sí, sí, sí. Eh, Escúchame, exactamente.
Escúchame, WhatsApp tiene una nueva herramienta que se llama Canal. Viste que la actualización te ha llevado a que puedas armar de una forma como mucho más dinámica la comunicación, que lo llaman canal de WhatsApp, que es aparte, digamos, de los grupos de WhatsApp. Entonces, eh, se armó ese canal justamente en donde vayan ingresando todos los alumnos de matemática, todos los alumnos de física y todos los alumnos por separado de introducción a la vida universitaria. Yo creo que lo tengo al enlace. A ver, denme 2 segundos. Y lo copio para que ustedes vayan ingresando. La segunda clase, ya está grabada la segunda clase. Si quieren, lo que puedo hacer, acá está. En el chat, acá lo voy a copiar. Ahí está. A través de este enlace que yo lo acabo de subir, digamos, al chat, todas aquellas personas que quieran tenerlo, digamos que quieran ingresar, lo pueden hacer. Se supone, yo la verdad que no lo seguí, chicos, porque esta semana fue un poco complicada, más o menos ultimando algunos detalles, solucionando algunos inconvenientes, entonces, y otras cuestiones particulares, entonces, por eso no estuve tanto al tanto de este canal. Pero me comprometo que cuando terminemos ahora esta clase, voy a subir la segunda clase sumada a esta tercera, más las actividades para que ustedes las vayan teniendo. Pero yo tenía entendido que ya la estaba subiendo la profe Ruth Díaz Alberti. Ya le voy a consultar. Termino la clase, se lo consulto y si no, las voy subiendo yo para que, de nada, para que la vayan teniendo a mano, ¿ok? Y lo vayan presentando. Bien. Entonces, sigamos con trigonometría. Empecemos. Trigonometría proviene del griego trigonom, sí que hace referencia a triángulo y a medida. O sea, la unión de estas dos palabras, hablando sobre su epistemología, esto significa medidas de triángulos, ¿ok? Básicamente lo que estudia la trigonometría es la relación que existe entre los lados de un triángulo, ¿ok? Y sus ángulos, ¿ok? Entonces, para que hablemos un mismo idioma, como era lo que estábamos charlando en la clase pasada, en donde yo les decía, empecemos a hablar un poco con propiedad, eh, llamemos cada uno utilicemos cada una de las terminologías para que nos podamos entender, a entender entre nosotros, para que las consultas que ustedes la puedan hacer, lo hagan con esa libertad de ya ir incorporando e ir conociendo cada uno de los términos que vamos utilizando en los diferentes temas. Trigonometría no se escapa de esta parte, ¿ok? Entonces, ¿ven las letras mayúsculas que tenemos acá, A, B y C? Esto hace referencia, ¿sí?, a sus vértices, ¿ok? El triángulo, como tiene 3 partes, son 3 lados, cada uno de los lados del triángulo yo utilizo una letra minúscula, A, B y C, ¿ok? Los lados yo utilizo una letra, pero esa letra es minúscula. Cuando yo me refiero a los vértices del ángulo, utilizo letras mayúsculas como las que ven acá. Cuando yo me refiero a sus ángulos, los ángulos del triángulo son 3, ¿ok? Entonces, para hacer referencia a qué lado de ángulo o qué tipo de ángulo yo estoy trabajando, lo que hago es indicarlo con una especie de paréntesis que lo atraviesa
Y para indicar que es con este ángulo o con este ángulo o con este ángulo que estoy trabajando, una letra del alfabeto griego. ¿Ok? Por eso se utiliza alfa, beta, gamma, delta. Y es más, les va a traer los recuerdos de la pandemia, porque a las distintas cepas de los que íbamos teniendo esperen que me voy a buscar una cosa acá. Cada una de las nuevas que iban apareciendo le daban el nombre de las letras griegas, ¿ok? ¿Qué otra cosa más quiero que entiendan de los triángulos? Que acá parte de este análisis, que es la introducción hacia lo que nosotros vamos a estudiar en este cursillo, que son los que se conocen como razones trigonométricas, creo que la gran mayoría de ustedes, salvo uno que otro alumno que haya sido egresado de algún técnico, o de alguna escuela secundaria con orientación universitaria, nunca lo deben haber escuchado nombrar a lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Es el seno, el coseno, la tangente y sus eh, inversos, que es la cotangente, la secante y la cosecante. Tienen propiedades, digamos, y aplicaciones también en las funciones trigonométricas. ¿Ok? Eso ya es como mucho más avanzado. Acá, ¿qué es lo que quiero que nosotros veamos? Quiero que veamos básicamente lo siguiente. Mira. Nosotros en el secundario habíamos visto que podíamos clasificarlo, digamos, a los triángulos, ¿sí? De acuerdo a sus lados. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que si todos los lados de un triángulo son iguales, forma parte de la clasificación del triángulo equilátero? Si dos de sus lados son iguales y uno es distinto, estamos hablando del isósceles. Y si todos son distintos, los lados tienen diferentes medidas, en ese caso estamos hablando de un triángulo escaleno, que es el caso, ¿ok? Todos sus lados, sin que nos hagan mención de cuánto es lo que mide, lo podemos observar que todos sus lados son distintos. Por lo tanto, acá en esta gráfica estamos en presencia de un triángulo escaleno. Pero, ¿en qué me quiero focalizar? Si este triángulo en particular, que además de ser escaleno, nos damos cuenta que uno de sus ángulos, ¿sí?, es mayor a 90 grados. Por lo tanto, estamos en presencia de un triángulo acutángulo. Si es menor a 90 grados, estamos hablando de un obtusángulo. Ahora, si el triángulo mide 90 grados, estamos en presencia de un triángulo de este tipo. ¿Ok? Este es el triángulo que yo les quería mostrar, porque no me quería detener tanto en mostrar, digamos, cuáles son las clasificaciones, solo traerlas a referencia, pero les quería mostrar este en particular. ¿Por qué? Porque con este vamos a trabajar. Alrededor del triángulo, que uno de sus lados mide 90 grados, es el triángulo sobre el cual yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras y sobre el cual se desprenden el análisis de la gran mayoría de los análisis que nosotros vamos a ver en las razones trigonométricas para poder encontrar el valor, si es que no lo llegáramos a tener, de alguno de los lados de este triángulo. Es más, sin conocer uno de esos lados, ya lo vamos a ver cómo se aplica. También les quiero sacar algunos problemas que se presentan en cuanto a cómo hago para encontrarlo o decidir sobre qué ángulo voy a trabajar, porque no necesariamente nos tienen que indicar cuál es el ángulo sobre el cual yo estoy trabajando. Lo puedo hacer para los lados, obviamente. Lo puedo hacer, digamos, independientemente de lo que nos digan, y acá les voy a dar un ejercicio en donde pueden observar que, si bien es cierto, cambia el nombre del cateto, pero aún así yo lo puedo encontrar. Quiero que observen también otra cosa. Quiero que tengan en cuenta otra cosa. Que acá nosotros vamos a trabajar, el teorema de Pitágoras apunta básicamente sobre los lados, digamos, del triángulo, y no de cualquier triángulo, sino que específicamente sobre el triángulo rectángulo, que se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos yo puedo asegurar que mide 90 grados. Y se lo suele representar, ¿ok?, con una especie de una puertita, como una especie de cuadradito. No hacemos
paréntesis que se suele hacer habitualmente. En estos hacemos el paréntesis porque yo puedo asegurar que estos dos no miden 90 grados, solamente este. ¿Y cómo lo puedo asegurar que no mide 90 grados? Porque otra de las propiedades que yo sé de los triángulos es que sus ángulos internos, cada uno, la suma de los tres, es igual a 180 grados. ¿Ok? Si uno mide 90 grados, yo puedo asegurar que entre los otros dos se reparten los otros 90 grados. Por lo tanto, ninguno de los otros dos ángulos mide 90 y por eso yo puedo asegurar que este en particular solamente mide 90 grados. Y el resto ya lo vamos analizando uno por uno. Entonces, volvamos de nuevo a lo que estábamos estudiando de los triángulos. Fíjese, por supuesto que acá abrimos, digamos, hacia un abanico mucho más grande de cómo nosotros podemos trabajar. Fíjese, si nosotros trabajamos con la trigonometría plana, que es lo que generalmente vamos a utilizar y es con lo que vamos a trabajar, no tan solo en el cursillo, sino también en las materias de matemáticas, cada uno en su carrera, nos vamos a focalizar solamente en la trigonometría plana. Pero existe otra trigonometría que es la esférica. ¿Ok? ¿Por qué es trigonometría plana? Porque nosotros básicamente las representaciones que podemos hacer o averiguar, digamos, dentro de los problemas que a nosotros se nos pueden presentar, solamente lo podemos graficar en el plano. ¿Ok? La trigonometría esférica, acá ya estamos hablando, o sea que acá nosotros estamos hablando solamente de dos variables, que normalmente se la identifican como X e Y, ¿ok? La Y. En cambio, la trigonometría esférica se ocupa del estudio de triángulos que forman parte de la superficie de una esfera. Yo, para poder graficar esto, necesito incorporar una variable más. Además de la X, además de la Y, se incorpora la Z, ¿ok? En donde pasamos de tener la representación en un plano y a tener cuerpo, como lo que tenemos acá, ¿ok? Por eso acá le aclara que solamente vamos a hablar y vamos a trabajar en la trigonometría plana. La esférica, que parece que fuera chino básico, chicos, es fantástica esta matemática. Si ustedes, no sé si alcanzan a observar acá en la recta A, ¿okay? Y en la recta C, viene a ser la X y la Y. Y esta B que ustedes observan acá es la Z, sobre la cual yo puedo unir estos cuerpos para que tengan volumen. ¿Ok? Lo plano no tiene volumen. Acá solamente lo puedo hacer esa representación que tenga forma. En este caso es una circunferencia. Pero puedo graficar el volumen de cualquier figura o de cualquier eh, función que yo necesite graficarla. Bien. ¿En qué nos podemos encontrar en la vida diaria, digamos, que nosotros podemos aplicar la trigonometría? Que esta diapositiva está bárbara. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en una situación en donde yo necesite determinar qué distancia del piso está elevado con respecto a un edificio, ¿sí? Esto lo suelen utilizar muchísimo los cartógrafos. No sé si alguna vez ustedes han tenido oportunidad de ver una persona al costado de alguna ruta que está con un trípode así de este tipo, ¿ok? Y nosotros por ahí pensábamos que podía ser para sacar una foto, que se estaba ubicando para tomar algún tipo de medida, que no entendemos muy bien. Esto es la forma en la que suelen utilizar, digamos, cuando quieren nivelar algún tipo de suelo, como para que pueda obtener la medida exacta de dónde yo voy a trabajar y sobre qué cantidad de materiales puedo pedir. Por ejemplo, necesito pedir con mayor precisión. Puedo necesitar también establecer la altura de un muro, como lo que tienen acá, el peso que puedan soportar los tirantes, digamos, en un techo o en alguna estructura en particular, ¿ok? O trabajar con lo que se llaman vectores, ¿ok? Acá en este caso, digamos, es el resultante de un sistema de fuerzas, como para poder, a través de los ángulos, yo puedo saber exactamente la dirección y también la velocidad a la que puede ir, pero esto ya es más de física, que lo van a ver un poco más con su profesor. Pero estas serían como las múltiples maneras en las que yo puedo utilizar. Ahora, les voy a dar dos ejemplos que estos ya son míos y son más personalizados.
Yo tuve mi abuelo, el padre de mi papá, que él toda su vida fue maestro mayor de obra. Y toda la familia de mi papá, los varones sobre todo, sabían de la parte de construcción. La casa donde vive mi mamá, esa fue construida por mi papá, por mi tío y por uno de mis primos, entera, así, de la nada. Los cimientos, hicieron, yo vi todo ese proceso, las primeras filas, levantaron las paredes, hicieron las separaciones, pusieron los ladrillos huecos en el techo, y lo único que no pudieron hacer fue la losa, porque digamos un proceso donde tiene que haber muchas personas y hacerlo de una sola vez, porque si no se quiebra en el medio, y además de que se puede quebrar, pueden tener, se filtra, ¿ok? Hicieron todo el cableado, todo el caminito, digamos, que es para hacer la instalación eléctrica, y fue casi perfecta. Esa casa tiene aproximadamente 35 años de construida y no está intacta, ¿ok? Quizás un poco más, quizás un poco más. Eh, la casa de mi tío del fondo también se la hicieron ellos. Mi tío hasta cambiaba los cerámicos, ponía todo, el piso, absolutamente todo. Ahora, ustedes me dirán eso que tiene que ver con trigonometría. Mi abuelo nunca jamás supo quién era Pitágoras. Y él aplicaba el teorema de Pitágoras cada vez que iniciaba una obra. Mi papá, mis otros tíos, cada uno de ellos, hasta el día de hoy, mi primo les puede solucionar cualquier problema en su casa, puede construir una casa de cero, no se le va a caer, no le va a pasar ningún problema, lo va a hacer bien, pero él hasta el día de hoy no sabe quién es Pitágoras, ¿ok? ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros lo tenemos internalizado a esta forma de trabajar, solo que no estamos acostumbrados a pensar. Nosotros pisamos la matemática. Cada una de las baldosas que ustedes pisan en su casa o hacia los lugares en donde ustedes vayan, las aberturas, porque para mí, en parte, cuando yo veía todo ese proceso de construcción que tenían mis abuelos, este, yo decía, ¿cómo sabía que tenía que dejar ese espacio para la puerta? Iba, la compraba a la ventana en cualquier lado, venía y era exacto. La puerta, igual. Eh, las otras aberturas, la de la cocina, la del baño, la de... Y eran todas diferentes, digamos, una era más grande, la otra era más chica, la otra era mediana. Entonces, ¿cómo hacía para saber exactamente a dónde lo tenía que dejar? Pero sobre todo las medidas. Eso de que venían, la calzaban y directamente la cerraban y ya quedaba puesta y está puesta hasta el día de hoy, para mí en ese momento era magia. Y no me daba cuenta que casi todas las construcciones, la altura de los escalones, las dimensiones de las ventanas, de todas las aberturas de las puertas, de los cerámicos, es múltiplo de cuánto. ¿Alguien sabe? Todas esas medidas son múltiplos de cuánto. Tienen un número, De 3 puede ser exactamente. ¿Y sí, por qué de tres? por cubo. No, no, no. El múltiplo de tres tiene que ver con el triángulo. ¿Entendés? Por eso las aberturas tienen, fíjate, los cerámicos vos lo podés tener de 15, de 30, de 60, de 90, de 1,20, de 1,50, de 1,80, de 2,10. Las aberturas de las ventanas son de 2,10. Siempre ustedes observen que casi todas las medidas son múltiplos de 3. Porque para que yo pueda construir en un lugar correcto y para que las paredes se sostengan y para que las aberturas yo las pueda encontrar en cualquier parte, siempre tienen que estar relacionadas con el múltiplo de 3 porque usan Pitágoras. Y por eso, digamos, era esta aclaración, porque me llevó mucho tiempo, por supuesto, a ir a la facultad y ese tipo de cosas, como para poder darme cuenta, ¿okay? Que la ciencia tiene eso, la construcción de un puente, la construcción de una casa, de un edificio, tiene que ver con que yo pueda aplicar de manera correcta el teorema de Pitágoras. Y en eso es en donde nosotros nos estamos por introducir ahora. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que nosotros pisamos la matemática, siempre, ¿ok? Nuestra casa, la facultad, el espacio en donde nosotros nos movemos, las instituciones públicas a donde vamos, las escuelas a donde fuimos, todo,
todo está basado en lo que es la matemática. Por eso en algunas actividades que se hizo de matemática, que yo quería que él lo lleve a la reflexión, digamos, a pensar, por ejemplo, cuál es la relación entre la matemática y la música. ¿Saben cuál es la relación entre la matemática y la música? ¿Saben que la música es matemática? Solo que le deja una pequeña parte hacia el arte. ¿Se dieron cuenta de eso o no? ¿Alguien estudió música? Puede ser por los tiempos, Por está los dividido en tiempos, sí. tiempos. Exactamente. Las notas, así es. La música se escribe con 7 notas, ¿ok? Que son la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa, ¿ok? Cada una de esas notas tiene un valor. La redonda vale 4, la blanca vale 2, la negra vale 1, la corchea vale un medio, la semicorchea vale un cuarto, la fusa vale un octavo y la semifusa 1/16. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿qué quiere decir 4? Cuando yo solfeo la música, lo hago en cruz, por los ejes cartesianos. ¿Ok? Son 4. 1, 2, 3, 4. Si yo quiero interpretar una redonda, utilizo el tiempo completo. Si yo quiero representar una blanca, vale 2, entonces sería un tiempo y el segundo con otra nota. ¿Ok? Que si yo todo esto lo uno en un pentagrama, sé la ubicación de acuerdo a esas líneas de las notas y de acuerdo a la nota que yo utilizo, sé el tiempo. Es más, hasta el silencio tiene un tiempo. El silencio vale 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes en la punta del pentagrama ponen qué tipo de música quieren tocar, es lo que tiene que entrar dentro de esos valores con las notas, el tiempo correcto. Y ahí las voy cambiando. Y ahí es donde viene el arte. Porque, digamos, si bien es cierto, yo lo sé a esto, escribí algunas partituras para cumplir, digamos, chicos, yo no soy música, lo tuve que estudiar en una época de mi vida, que me mandaron a estudiar piano. Entonces, yo lo escribí. Ahora, si ustedes a eso que yo escribí lo tocan, es una cosa espantosa. ¿Ok? Digamos, esa magia y el arte no está internalizado conmigo. Pero las personas que son buenas y pueden escribirla a la música, respetando esta parte matemática, pueden hacer canciones y música fantástica, hermosa, en todos sus géneros, ¿ok? Que hay millones de personas que lo escuchan, pero la base de cómo surge toda esta parte es a través de la matemática. Y hay un video que se los recomiendo que lo vean en YouTube, que es una charla muy interesante, lo ubican a Adrián Paenza, que es un gran matemático y una especie de genio. No sé si ustedes saben, él ingresó a la facultad a los 14 años. Entonces, les recomiendo lo siguiente, que vean un video que es de una charla que existe entre Adrián Paenza, que es un gran matemático, con Horacio Lavandera, que es un gran músico de piano. Búsquenlo en YouTube, a ver si lo pueden encontrar y van a ver que hay una charla muy interesante. ¿Por qué me tomo este tiempo? Para que ustedes entiendan la importancia que tiene la matemática sobre nuestras vidas, rige gran parte de nuestras vidas la matemática y que no les digo que les pueda interesar, pero sí que entiendan esa importancia. No les digo que les guste, porque no necesariamente tiene que ser así, pero que puedan respetar esa parte, digamos, de la matemática que nos hace muchas veces la vida más agradable, más fácil, o más llevadera, o nos resguarda de un montón de cosas, como estar dentro de una casa que fue construida básicamente sobre la matemática y a través de la teoría que nos estamos por introducir ahora, capaz que ustedes esa parte es como que les resulte como un poco más llevadero en entender del por qué es tan importante y por qué se le dedica tantas horas a la matemática en poder analizarla. Sigamos con la parte de trigonometría, después de haber hablado de la vida privada de mi abuelo y de mi familia. Y vamos con la otra diapositiva. ¿Qué nos dice? Bien,
Vamos a hablar un poco de los ángulos, ¿ok? Acá tenemos, anteriormente también habíamos aclarado en la diapositiva 4, habíamos hecho la aclaración que nosotros íbamos a trabajar sobre un plano, ¿ok? Bien. Entonces, observen que nosotros tenemos este plano en este dibujo muy bonito de varios colores, en donde lo definen al ángulo plano. Es la porción del plano determinada por la rotación de una semirrecta desde una posición inicial hasta una posición final, ¿ok? Esta es la semirrecta. El origen de la semirrecta se llama vértice del ángulo, que es esto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que a los vértices se los identificaba con letra mayúscula? Acá tienen una de estas representaciones, ¿ok? O sea, o es el origen de la semirrecta y sean P y Q dos puntos cualquiera de la semirrecta en posición inicial y final respectivamente, ¿ok? Que son las que tenemos acá. Denotamos Q o P, ¿ok? El ángulo. Y el ángulo, ¿se acuerda que yo le decía que lo representábamos como si fuera un paréntesis? ¿Ok? Es porque le da esta dirección. O con cualquier letra griega, ¿sí? En este caso creo que usó, me sale epsilon, pero no me acuerdo si es esta, ¿sí? Es la que tenemos acá. O al vértice OP, ¿ok? Que es lo que tenemos acá, y OQ. Son la semirrecta inicial y final respectivamente. Acá empieza y acá termina. Acá empieza y acá termina, ¿ok? Bien, la medida del ángulo QOP, QOP, es la cantidad de rotación respecto al vértice, requerida para mover la semirrecta OP sobre la semirrecta OQ en sentido contrario de las agujas del reloj. Es en definitiva cuando se abre el ángulo. ¿A qué hace referencia esto, chicos? Hace referencia a esto. O sea, si las dos hubiesen sido iguales, lo que hace referencia a la medición del ángulo es cómo se abre. ¿Ok? Este movimiento es lo que les está indicando el ángulo. ¿Ok? Para que yo pueda armar lo que tienen acá en este gráfico, hace ese movimiento para que ustedes puedan entender y por qué es tan importante, ¿ven? Porque la flecha se mueve hacia arriba, porque se abrió como yo acabo de hacer con mis brazos, ¿ok? A eso hace referencia y por eso les dice que va en el sentido contrario de las agujas del reloj, en donde indica la rotación, ¿sí? Respecto de este vértice. Bien, vamos con la diapositiva 7. Bien, acá vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿ok? Sobre los nombres, ¿ok? Esta rotación que tenemos desde este lugar hacia este lugar, estamos hablando de 180 grados. En este caso estamos hablando de un ángulo llano. El ángulo recto, que era lo que veíamos con los triángulos rectángulos, este ángulo mide 90 grados. Si yo quiero dar un giro total, ¿sí? Sobre la misma semirrecta, estamos hablando de dos veces el llano, por lo tanto estamos hablando 360 grados, ¿ok? El ángulo convexo, ¿ok? Acá ya tienen medidas menores a 90 grados, acá estamos hablando, por eso les decía que el ejemplo, la gráfica que vimos en la primera diapositiva era obtusángulo, porque estábamos viendo que tenía un ángulo que era mayor a 90 grados, pero no llega a 180, ¿ok? Está en el medio. En ese caso se llama ángulo convexo obtuso. Y en este caso, que estamos hablando de un ángulo, ven que depende la flecha hacia dónde va, me está indicando ese movimiento, esa rotación. En este caso estamos hablando de que queremos medir un ángulo que supera el ángulo llano. Está por encima de los 180 grados y en ese caso hablamos de un ángulo cóncavo. ¿Ok? Es solo una clasificación, digamos. Sistema de medición. Nosotros generalmente el sistema que utilizamos es la medición por grado, era lo que les acabo de decir, ¿ok? 180, 90, 360, ¿ok? Ese es el método que se utiliza, que es el famoso semicírculo con el que nosotros trabajamos en todo el secundario. La unidad es el grado, que es la 180ava parte de un ángulo llano, ¿ok? Como lo dividen en cada una de esas partes, por eso
toman esas medidas como parámetro. Los submúltiplos los medimos en minutos y en segundos, que a su vez en 60, la divide en 60 avas partes de su anterior. Bien, y antes de entrar a la medición de los ángulos y sus equivalencias y esta parte de las otras diapositivas que parece que vamos a hablar en jeringoso, yo me quiero, y antes de entrar, digamos, al círculo, me quiero centrar en dos cuestiones en particular. Una es repasar, creo que la gran mayoría de ustedes vio Pitágoras en el secundario, pero no lo quiero dar por sentado, por lo tanto, quiero que lo repasemos un poquitito. Quiero que veamos cómo se aplica y quiero que veamos todas estas resoluciones. Fíjense, el teorema de Pitágoras, como habíamos hablado anteriormente, se aplica sobre un triángulo en particular, que es el triángulo rectángulo. Al decir que es un triángulo rectángulo, yo puedo asegurar que uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces tiene una forma parecida a la que tenemos acá, ¿ok? Uno de sus ángulos mide 90 grados, por lo tanto yo ya lo puedo aplicar al teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué situaciones se me pueden presentar? Se me pueden presentar situaciones como la siguiente. Yo sé el valor de este lado que me dice que vale 5. Sé el valor de este lado que me dice que vale 4, ¿ok? Pero no lo sé a este valor. Fíjense que esta gráfica cumple con todos los requisitos que habíamos visto anteriormente. Acá tienen representado con letra mayúscula cada uno de sus vértices, A, B y C. Tienen representado con letra minúscula cada uno de sus lados, A, B y C. Y tiene representado el ángulo, digamos, este en particular, que me asegura que mide 90 grados, para que yo esté segura de que lo puedo aplicar al teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que el lado más extenso se llama hipotenusa, y que los otros dos lados que tiene este triángulo yo los voy a llamar cateto. Ahora, como yo ya sé que este ángulo mide 90 grados, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, yo tengo que establecer previamente sobre qué otro ángulo que no sea el de 90 grados, ¿ok? Me voy a posar para darle nombre a estos dos catetos. ¿Por qué sé que esta es la hipotenusa? Antes de que me olvide, ¿ok? Porque el lado al que Pitágoras le llama hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Por eso yo lo puedo asegurar de que esta es mi hipotenusa, y eso es una regla, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Está bien, tengo un triángulo rectángulo, cumple con todos los requisitos, ya he ubicado cuál es la hipotenusa y ya ubiqué cuáles son los otros dos lados que los voy a llamar catetos. Ahora, yo necesito ubicarme sobre uno de los otros dos ángulos que no sea el de 90 grados para darle nombre a los catetos. Entonces, si yo me ubico acá, les voy a dar nombres, ¿ok? Entonces, digo, a este ángulo lo voy a llamar alfa y a este ángulo lo voy a llamar beta, ¿ok? Entonces, si yo me poso sobre este ángulo, ¿sí? Este es mi hipotenusa, y el ángulo que está inmediatamente pegado a ese ángulo que yo acabo de definir sobre el cual voy a trabajar, se va a llamar mi cateto adyacente, porque es el que está pegado. Y el otro lado, que es opuesto a este ángulo que acabo de definir, se va a llamar mi cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, perfecto. Si yo me poso sobre alfa, ¿ok? Trabajo sobre este ángulo, digo, aplico la fórmula de Pitágoras. ¿Pitágoras qué me dice? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. O este cuadrado que tengo acá como exponente lo puedo pasar al otro miembro de esta igualdad como la raíz cuadrada. Entonces mi hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de mis catetos. ¿Ok? Esto es lo que me dice Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo apliquemos a esa fórmula. Entonces,
Si yo me poso sobre alfa, ¿ok? ¿Qué puedo establecer? Esta es mi hipotenusa y mi hipotenusa vale 5. Como estoy posado sobre este ángulo, este lado A, que vale 4, va a ser mi cateto opuesto. Vale 4. Por lo tanto, yo lo que estoy por buscar es mi cateto adyacente. Este es el que no lo sé. Entonces, aplico la fórmula. Bien, la copio de nuevo la fórmula. La hipotenusa vale 5. Por lo tanto, en este caso va a ser 5 al cuadrado. Mi cateto opuesto, que también sé su valor, es 4, lo elevo al cuadrado. Y estoy por averiguar mi cateto adyacente, que es lo que no sé. Yo sé que 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16. Como en este miembro está sumando, pasa restando. Entonces, la resta de estos dos valores me lleva a que 25 menos 16 es 9. Este cateto adyacente, como está elevado al cuadrado, paso ese cuadrado al otro miembro a través de una raíz. ¿Y qué me sale? Que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Por lo tanto, mi cateto adyacente vale 3. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Entienden lo que les estoy explicando? Sí. No. ¿Todos? ¿Todos? ¿Hay alguien que no me siga? Hablen ahora o callen para siempre. Facundo, déjame. Sí, Ana, ya te explico de nuevo. Ya te voy a recomendar, déjame que lo vea porque los libros que yo tengo son mucho más avanzados, pero déjame déjame que consulte y ya te. Sí, Tomás, ya te lo explico de nuevo. No hay problema, ya lo De explico. cero, por favor. Sí. Déjame que averigüe, ¿ok? Yo ya voy a averiguar y voy a preguntar a ver qué libro, bien, Priscila, te podría recomendar y te lo paso. Haceme acordar la otra clase, ¿ok? Bien, vamos de nuevo, ¿ok? Fíjese. Nosotros habíamos hablado anteriormente de la importancia de este triángulo, que es el triángulo rectángulo, en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Sí? Yo les decía que presten atención en este caso en particular, ¿por qué? Porque es el único triángulo sobre el cual se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Como yo sé, digamos, que este ángulo mide 90 grados, ¿sí? Debo darle algunos nombres a este triángulo, que es lo que hizo Pitágoras para que se pueda aplicar esta fórmula. Fíjese, acá en Pitágoras me habla de hipotenusa y me habla de catetos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Este lado, digamos, del triángulo, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, yo lo voy a llamar hipotenusa. ¿Ok? Le doy un nombre. Y los otros dos lados, yo los voy a llamar catetos. Que una vez que yo ya sé que este mide 90 grados, yo me tengo que posar sobre uno de estos dos lados para saber sobre qué nombre darle a los catetos. ¿Ok? Entonces, me plantean con este ejercicio el siguiente problema. Me dice, este lado vale 5, este lado vale 4 y este lado no lo sé. ¿Ok? Entonces, cuando se me presentan situaciones como esta, yo lo que hago es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que me dice Pitágoras? ¿Puedes aplicarla a la fórmula así? O sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. O para despejarla, digamos, al valor de la hipotenusa, este exponente al cuadrado que está en este miembro lo paso al otro miembro en forma de raíz cuadrada y me libera la hipotenusa como que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Cualquiera de estas dos formas, de acuerdo a cómo se me presenta la información, yo lo puedo hacer al cálculo. Entonces, una vez que yo ya establecí el valor de la hipotenusa, la ubicación de la hipotenusa, me tengo que posicionar sobre este ángulo o sobre este ángulo. ¿Ok? Me posiciono sobre este, alfa, porque yo a este lo llamé alfa y a este lo llamé beta. No me importa cuánto vale, solo necesito posicionarme sobre uno de los dos. Por eso acá hago la aclaración que estoy haciendo el cálculo del lado que me falta, posicionándome sobre este ángulo que es el alfa. ¿Ok? Bien. Entonces, yo me ubico sobre este ángulo y una vez que yo me ubiqué sobre este ángulo, yo ya sé que este lado se llama hipotenusa.
Entonces, el cateto que sigue inmediatamente a continuación del ángulo donde yo me posé se llama cateto adyacente. Y el lado que me falta, fíjese, es opuesto a este ángulo, lo llamo cateto opuesto. Entonces, acá lo que hago es aplicar los valores de los lados que yo ya sé con sus respectivos nombres. Entonces, yo ya sé que la hipotenusa vale 5, ¿ok? Como estoy posicionada acá, olvídese de esto, ¿ok? Olvídese. Yo dije, voy a trabajar sobre alfa. Entonces, el lado que está inmediatamente a continuación es mi cateto adyacente y no sé el valor, eso es lo que quiero averiguar. Y el lado que es opuesto al ángulo alfa, que en este caso es yo ya sé que vale 4. Por lo tanto, mi cateto opuesto es igual a 4. ¿Ok? Bien. Ya está planteado mi incógnita. Tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor del cateto opuesto, me falta encontrar el valor del cateto adyacente. Entonces no hago otra cosa que aplicar la fórmula que la habíamos escrito acá anteriormente. ¿Qué tengo acá? ¿Ok? Tengo mi hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa yo sé que vale 5, entonces sería 5 al cuadrado. Mi cateto opuesto vale 4, sería 4 al cuadrado, para respetar la fórmula. Y lo que no sé es mi cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces, yo sé que 5 al cuadrado vale 25. 4 al cuadrado vale 16. Como acá está sumando en este miembro, pasa al otro miembro restando. ¿Y qué me queda acá por averiguar en esta igualdad? Mi cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces, 25 menos 16 es igual a 9. Este exponente, digamos que está al cuadrado, lo paso al otro miembro como raíz cuadrada. Por lo tanto, mi cateto adyacente es igual a 3, porque la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Ok? Acá encontré el valor. La hipotenusa vale 5, mi cateto opuesto vale 4 y mi cateto adyacente vale 3. ¿Lo pudieron entender, chicos? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? ¿Ok? Fíjense. Porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo sé cuál es el ángulo que tengo que elegir? Porque capaz que yo ahora elegí pero resulta que si lo elegí al otro, capaz que me daba otro número. Y les quiero mostrar lo siguiente, de que no es así. En vez de haber elegido alfa, bien, Cami, hubiese elegido beta, el otro. ¿Qué pasaba? Eligiendo beta, el adyacente sería el que ahí valdría 4. Exactamente. ¿Entendés? Pero el resultado es el mismo. Eso es lo que les quiero mostrar. ¿Entendés? Fíjate, el nombre de los catetos es lo que va a cambiar. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá en beta, ¿ok? La hipotenusa sigue siendo la misma, porque la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ella está quieta ahí, sin problema. Ahora, como yo me posiciono acá, ¿sí? En el ángulo beta, ¿eso qué quiere decir? Que este lado, o sea, mi hipotenusa siempre va a valer 5, acá o acá. Esa no cambia. Ahora, como este lado es el que está a continuación de este ángulo beta, ¿eso qué quiere decir? Que este lado es mi cateto adyacente. O sea, mi cateto adyacente ahora vale 4. Y el que yo quiero averiguar, que es fíjense en que ahora ya es opuesto al ángulo, por lo tanto, este es mi cateto opuesto. Y ese es el que tengo que averiguar. ¿Ok? Entonces, aplicándolo a la fórmula de Pitágoras, fíjense, la hipotenusa vale 5, ¿ok? 5 al cuadrado. Mi cateto opuesto es ahora el que yo no sé. Elevado al cuadrado es el que tengo que averiguar. Esa es mi incógnita. Y el cateto adyacente ya sé que vale 4, por lo tanto es 4 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado ya sé que vale 25. 4 al cuadrado vale 16. Como está sumando en este miembro de la igualdad, pasa al otro miembro restante. 25 menos 16 es igual a 9. Como el cateto opuesto está elevado al cuadrado, entonces este cuadrado lo paso al otro miembro como una raíz y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Solo que acá lo que acabo de encontrar es mi cateto opuesto, pero el valor de este lado es el mismo independientemente si yo me ubico en el ángulo alfa o en el ángulo beta. Eso era lo que le quería probar. ¿Lo pudieron entender, chicos?
Sí, profe. Perfecto. Ahora quiero que veamos otro ejercicio que les va a servir para resolver la otra actividad y que me va a servir para que entendamos lo que son, y va a ser una introducción a las razones trigonométricas, ¿ok? Denme 2 segundos, que se me acaba de... Ah, acá está. Se me acaba de perder el borrador. También aplicamos el teorema de Pitágoras, pero que sería la introducción a lo que son las razones trigonométricas. Sí, Facundo, mucho más. Sí. ¿Las clases presenciales van a ser con usted también? De matemática, yo en este cuatrimestre voy a enseñar en higiene y seguridad. Los de logística van a ver conmigo la materia que se llama economía nada más. Y igual cualquier consulta me pregunta, ¿ok? Siempre me van a encontrar en la facultad, en los pasillos y me van consultando.
Y lo de energía sustentable les voy a enseñar economía recién el cuatrimestre que viene. Gracias. Este cuatrimestre no los voy a ver. Profe, una consulta. ¿Usted sabe Sí. bien dónde son los cursos donde se dictan higiene y seguridad? Sé que han dicho que en el tercer piso, pero no sé, no entendí muy bien. Vos te referís allá cuando tengas clase, ¿verdad? Sí. Generalmente a la mañana suelen estar, lo que pasa es que depende de la distribución, depende de la cantidad que sea, porque en el segundo piso son las aulas más grandes. En el primer piso tenés las aulas que son intermedias, que son casi la misma de planta baja. Entonces depende de la cantidad que sea y para que estén más cómodos es el lugar en donde le asignan, ¿entendés? El año pasado, por ejemplo, que yo con higiene y seguridad, además de ver matemáticas, ven conmigo la materia que se llama estadística y costo. Yo lo suelo tener en el segundo piso y después lo tengo en la planta baja. Depende de cuántos queden, ¿entendés? Ah, bien, Cuántos sean. bien. Muchas gracias. Pero ya te van a avisar, porque a nosotros también nos avisan en el mismo momento. Ah, bien. Sí, 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 Priscila, sí, me pueden consultar. Si ustedes me encuentran en la facultad y me dicen que tienen alguna consulta o que no les ha quedado claro algún tema, nos ponemos de acuerdo en un día, elegimos un aula o armo una clase virtual y ahí lo vemos. No, no hay problema, no se hagan problema. Por supuesto que la clase que viene vamos a ahondar un poco más, digamos, sobre el significado y sobre lo que este, quiere decir, pero acá quería que terminemos esta clase con una introducción y para que vean la practicidad, digamos, de lo que por ahí puede sonar como un poco complejo o como un poco difícil de poder entender, que son las razones trigonométricas, ¿ok? Imaginemos este gráfico que tenemos acá, así como para que unamos todo lo que nosotros venimos viendo hasta ahora. Supongamos que tenemos los ejes cartesianos, ¿ok? Que hasta la clase pasada, hasta incluso la introducción de esta clase, nosotros habíamos visto que acá en esta recta podíamos representarlo todos los conjuntos de números reales. Y yo les decía que si tirábamos una recta que la atravesaba exactamente en el punto cero a la recta horizontal, nosotros podíamos armar lo que se llaman los ejes cartesianos. Entonces, ¿qué era lo que podemos representar acá? Por ejemplo, un punto, ¿sí? Este punto está ubicado exactamente en donde el valor x vale 3 y el valor y vale 4. Este punto que le hemos llamado C, ¿ok?
Entonces, si yo marco este punto, puedo querer, por ejemplo, empezar a entender para qué me sirve y cuáles son las razones trigonométricas. Si yo de este punto trazo una recta en donde toque exactamente el origen, fíjense en qué es lo que acabo de armar. Un triángulo. ¿Ok? Hagamos dos triángulos. Este es el otro. ¿Ok? Porque este rectángulo lo parto a la mitad. Y si lo parto a la mitad, tengo dos triángulos. A este no le llevo el apunte, a este triángulo. ¿Ok? Solo me focalizo en este. ¿Ok? En este triángulo. En donde, ¿qué particularidad tiene? Fíjense, yo puedo asegurar que este es un ángulo rectángulo. ¿Ok? Mide 90 grados. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Para saber qué. Fíjese, si yo observo la línea entre A y C, o sea esta, ¿cuánta mide? 4. Sigamos con el triángulo. Si yo me focalizo en esta otra línea, entre 0 y 3, o sea, en el lado C, ¿cuánto vale? 3. Entonces, si yo quisiera averiguar el lado que me falta para saber de este triángulo, me faltaría calcular que este lado es opuesto al ángulo rectángulo, por lo tanto es mi hipotenusa. Entonces, si yo ya he definido este triángulo en donde sé el valor de este lado que vale 4, el valor de este lado que vale 3, y quiero saber el valor de la hipotenusa, lo último que me falta es posarme sobre alguno de los otros dos ángulos que no son rectángulos para aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces digo, me posiciono sobre este ángulo que está acá, que es beta. Si yo me posiciono sobre este ángulo que está acá, que es beta, ¿eso qué quiere decir? Que el lado que le sigue a continuación, este lado C, es mi cateto adyacente. Y este lado que tengo acá, que es el lado B, ¿ok? Es el opuesto, porque es opuesto a este ángulo. Y así lo defino acá. ¿Ok? La hipotenusa es lo que quiero averiguar. Mi cateto opuesto, o sea B, es igual a 4. Y mi cateto adyacente, o sea el lado C, es igual a 3. O sea, este. Y quiero averiguar este lado. Perfecto. Entonces, usemos la fórmula en donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Este cateto opuesto al cuadrado vale 4, 4 al cuadrado es igual a 16, este cateto adyacente vale 3, 3 al cuadrado es igual a 9, la raíz cuadrada de 16 más 9 es igual a la raíz cuadrada de 25, por lo tanto mi hipotenusa vale 5. Una vez que yo ya definí este triángulo, sé el valor de la hipotenusa, sé el valor de mi cateto opuesto, sé el valor de mi cateto adyacente, ya estoy en condiciones de poder definir las 6 razones trigonométricas que son las que tienen acá. Seno en beta, porque todo lo que se deriva de lo que acabo de calcular es haberme posicionado en este ángulo beta. O sea, estas razones trigonométricas están basadas en este ángulo. Entonces, el seno de beta es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno está definido como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Mi tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas otras tres que tengo acá definidas como cosecante, secante y cotangente son su inversa. Entonces, si el seno en beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ven? A esta fracción la di vuelta. Si mi coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante, que es su inversa, va a ser dado vuelta. Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Si yo tengo la tangente en beta, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, su cotangente es el inverso, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y lo único que hago, chicos, algebraicamente, porque acá yo quiero hacer la aclaración, digamos, eh, lo hago de manera simplista y desde el lado algebraico como para que se pueda entender, pero ya en la próxima clase les voy a tratar de que entiendan estas razones trigonométricas gráficamente, ¿ok? Esto es simplemente porque para mí, o al menos para mí, entenderlo algebraicamente es el primer paso a que le pierdan el miedo y sepan
que ustedes calculando todos los lados de un triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras ya van a conocer las razones trigonométricas. No tan solo les voy a enseñar, porque ahora después que apliquemos, digamos, cada una de estos lados, digamos, en la pizarra, quiero mostrarla en la calculadora dónde están estos valores. Fíjese. Entonces, si yo he definido, esto es por definición, ¿ok? Mi seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y fíjense en estos valores yo los tengo. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? 4. ¿Y mi hipotenusa cuánto vale? 5. O sea, el seno en beta es igual a 4/5. Mi coseno en beta está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mi cateto adyacente vale 3 y mi hipotenusa vale 5. Por lo tanto, mi coseno es igual a 3/5. Mi tangente en beta está definido como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 3. Por lo tanto, mi tangente en beta es igual a 4/3. Una vez que yo le encontré estos tres, inmediatamente puedo saber el resto, porque es simplemente su inverso. Si mi seno en beta vale 4/5, mi cosecante vale 5/4. Si mi coseno vale 3/5, la secante, que es su inversa, vale 5/3. Si la tangente vale 4/3, mi cotangente vale 3/4. Los doy vuelta. ¿Ok? Eso es todo. ¿Bien seguido hasta ahí? Sí, ¿Ok? Es simplemente aplicar lo de esta fórmula, perfecto, es aplicarlo de esta fórmula a la parte algebraica. Ya eso la está en los clase que PDF viene, también, cualquier cosa para que los vayamos escribiendo y anotando, cualquier cosa que queremos practicar. en los PDF, ¿vos te referís al cuadernillo? Los que están en el aula virtual. Exacto. Vos tenés un ejercicio muy parecido a este, muy parecido a Ah, este. bien, bien. ¿Qué otra cosa, antes que nos vayamos, porque ya es 41, antes que me reten? Quiero que observen lo siguiente, porque yo les decía de la importancia de esta calculadora. ¿Se acuerdan que se les había presentado la clase pasada? Observen acá. A ver si es que lo pueden ver. Acá. Acá tienen para calcular el seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? Y acá arriba de estas teclitas, fíjense en que tiene una letra doradita. ¿Ok? Son las inversas. Ahí está. La secante, la cosecante, la secante y la cotangente. ¿Ok? Entonces, acá nosotros hemos encontrado la forma en la que podemos llegar a entender y conocer las razones trigonométricas, pero ya vamos a tratar de entender la clase que viene analizando las razones trigonométricas a través de un ángulo, ¿ok? Yo a través de un ángulo también puedo llegar a saber, y para eso me va a ayudar la calculadora, que les vuelvo a repetir, esa es la ventaja de estar en la universidad, ya ahora pueden usarla en la calculadora del celular o esta otra científica que es la más sencilla. ¿Ok? Los veo entonces, el lunes habíamos quedado lunes 25 a las 2 de la tarde. Seguimos con razones trigonométricas, capaz que ahí ya pueda empezar a hablar un poco de expresiones algebraicas, y las otras dos clases van a ser relacionadas con expresiones algebraicas, que no sé ustedes, pero a mí me encanta. Buen fin de Profe, semana y ¿sí? ¿hay actividad de esto? ¿No? Sí, vos tenés por cada clase una actividad, que yo ya voy a hablar con la profe Ruth para ver si ustedes se unen. No hay problema, Maricel, con tal de que estés antes de que se termine, yo te voy a ir admitiendo en el momento en el que vos puedas ingresar, ¿ok? La clase igual va a quedar grabada, así que después podés volver a verla sobre la que ya está grabada, ¿ok? Cada clase tiene una actividad. Entonces, se van a ir habilitando, digamos, en el canal. Ya voy a hablar con la profe Ruth para que vaya subiendo la de las dos clases anteriores, la de la clase 1 y la de la clase 2. Yo voy a verificar que la clase 2, a ver si ya está subida o no, qué pasó, para ir subiéndolo a ese canal. Unite a ese canal que acabo de pasar el link, cosa de que vos ahí tengas acceso a las clases anteriores, y nos vemos, Aileen. Y ahí voy a charlar también, eso me comprometo,
para que le vayan subiendo las actividades y por más que lo entregues un poco tarde, pero por lo menos lo vas entregando, ¿ok? Es una por clase, Profe, solo los formularios, las actividades de verdad, no hay nada más. nada más, nada Ah, más, bueno, nada ya, más. entonces sí lo hice, entonces no me preocupo, sí lo hice. Muy bien, vamos al día. Si ahora a partir de las 6 de la tarde se te va a habilitar la de esta clase, ya la podés hacer, pero si has podido entender esto, lo vas a poder hacer sin problema. Ah, bien, bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes Ot- a las 2 de la tarde por la misma hora y en el mismo la canal. última consulta Consulte, consulte. puede ser. Sí, decime. eh, en realidad voy al día, pero hay un tiempo, por ejemplo, la de hoy no lo voy a poder resolver hoy. Hay un tiempo, se expira en algún momento la actividad o queda Sí, ahí. sí. El tiempo, digamos, en el que se habilita el formulario y hasta que vos lo podés entregar se habilita a partir de las 6 de la tarde. Y la fecha tope de entrega es hasta las 11 de la noche. Pero, a ver, ahora cuando termine las clases, míralo Perfecto, en 2 segundos y te vas a dar cuenta que lo vas a poder hacer sin problema, no es muy complejo, no es muy complejo. Así que te dedicas unos 20 minutos, una media hora y ya lo tenés hecho y vas al día. Sí, sí, Fancundo, yo te lo comento. ¿Te parece? perfecto, gracias. Que anden bien. Nos vemos. Hasta luego.